La pila de deshacer es capaz de rastrear los últimos 5000 acciones de la sesión y se borra cuando se cambian las colecciones de escenas o se reinicia la aplicación. Vamos a ver la función de deshacer y rehacer. Gracias al colaborador Programmatic, una de las adiciones destacadas en esta actualización es deshacer y rehacer. OBS tiene muchas partes móviles, lo que permite la creación de producciones muy avanzadas y complejas. Esos móviles se le llaman módulos. De hecho, está mal traducido. No sé, es mobile. Quiere decir módulos. OBS funciona en módulos. Por eso la comunidad puede trabajar mucho mejor. Por ejemplo, cuando tú instalas una aplicación, si no está hecho modularmente, tú no puedes hacer cambios sin afectar a alguien. En cambio, OBS hay un módulo que ve, por ejemplo, audio, otro módulo que ve gráficos, otro módulo que ve fuentes, otro módulo que ve escenas, otro módulo que ve iniciar, detener. Todo está separado y entonces cuando tú vas a actualizar o tú vas a trabajar sobre eso, puedes hacerlo de manera separada. Entonces, esa es la ventaja que tiene OBS Studio, cosa que no lo tiene Streamlabs OBS. Esa es la razón por la cual no se puede instalar plugins en Streamlabs OBS, sino que los plugins que tienes que instalar dentro de su marketplace para instalarlos. ¿Por qué? Porque no están modular, están compactados. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene OBS Studio, que podemos hacerlo y deshacerlo en partes y aún así sigue funcionando. Esto está en la agenda. Afortunadamente no es una característica difícil de describir. Es cierto, es muy cierto, no es difícil, pero en realidad es bastante simple, pero la implementación es delicada y requiere una buena cantidad de experiencia para hacerlo bien. ¿Cómo se refiere a esto? Y eso es un truco de porque se tiene que ver con programación. Y eso quiero que ustedes lo entiendan. Porque esto va a marcar ciertos errores en OBS y es bueno que ustedes ya se anticipen a esto. Cada vez que ustedes hacen una configuración en su OBS, se crea un archivo temporal en cómo está la configuración. En el momento que ustedes hagan deshacer ese archivo, pues deja de tener validez y se crea uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber momentos en los cuales existe un límite de comportamiento de almacenamiento de las actividades que se hicieron. Entonces, si tú haces muchas cosas y crees que es simplemente darle control Z y ya, tarde o temprano vas a crashear el programa. De hecho, no dudo que falten unos días y mucha gente diga que está crasheando OBS por el módulo de hacer y de rehacer. ¿Por qué? Porque la gestión de memoria RAM no se hace de la misma manera en cada programa. Eso lo tiene que gestionar completamente el programa con Windows. Entonces, eso no es tan fácil y eso es algo que ustedes deben contemplar. Entonces, yo no recomendaría con esta función. Yo no les recomiendo tener muchas ventanas abiertas, por ejemplo, el navegador. Si tú usas Chrome, que Chrome chupa muy RAM brutalmente y quieres hacer y deshacer cosas en OBS, posiblemente vas a ver el porcentaje CPU elevado. Entonces tengan mucho en consideración eso. Y recordemos que bueno, se los digo, no sé si ustedes sepan, pero los procesadores, memoria RAM, discos duros, todo tiene una fecha de vencimiento. Dependiendo las veces que hagan su función, es el desgaste que van a tener sus componentes. Entonces, por eso las computadoras no duran siempre lo mismo. Dependiendo con la frecuencia que uses la computadora, sus componentes se desgastan más rápido o más lentamente. Y tiene mucha concentración. Y lo mismo pasa con OBS. ¿Por qué? Porque OBS como absorbe y trata de gestionar los recursos de la computadora, pues a veces con un error mal hecho en OBS puede hacer que tu CPU todo el tiempo esté trabajando y estás desgastando el CPU sin darte cuenta. Entonces, ¿cuántas veces la gente hace streaming con el problema de sobrecarga el procesador y dice, pues no pasa nada, pues es lo único que puedo hacer y ya? Pero no sabe que poco a poco estás matando el procesador y lo estás envejeciendo y te va a fallar en cualquier momento. Son cosas que deben tener en consideración, chicos. Entonces, Ascan dice que para la implementación es delicada, se refiere a esto, porque, por ejemplo, el módulo de, imagínense eso, nosotros en nuestro mixer, se los pongo acá, miren. Ese es nuestro lienzo, ¿no? Nuestro OBS. Imagínense que yo creo una fuente. Esta fuente maneja filtros de un plugin independiente. El más famoso es el FX, en la cual me haga el fondo borroso o animado. Quiero que usted le doy deshacer. Obviamente lo va a deshacer,
pero ese plugin tiene configuraciones que dependen de otras fuentes de aquí. Entonces, el momento que yo utilizar una fuente que tiene relación o está ligada, va a marcar el error de archivo faltante o corrupto. Entonces, es ahí donde va a comenzar los problemas de compatibilidad de la gestión de información de OBS. Entonces, a eso se refiere con implementación difícil de hacer. No es tan fácil. El manejo de la memoria RAM no es tan fácil como que lo hago y punto. Hay que tener en consideración muchas variables y muchas condiciones. Entonces, ahí por eso se tardó bastante y es de admirarse porque no es algo que cualquiera lo quiera hacer. Realmente es un trabajo alguito pensar todas las consecuencias que puede tener una acción. ¿Vale? Dice, deshacer este diseño para realizar un seguimiento de las acciones que afectan a la vista previa. Es lo que va a mencionar. Si una vista previa tiene relación con otros módulos y tú le das deshacer, ese deshacer va a tener impacto con aquellas fuentes que ya la utilizaron. Y si tú activas una fuente en la cual no habías utilizado mucho tiempo, va a leer que hace falta un archivo y te va a marcar error. Y te va a ver el caso, el detalle que hace falta. Eso significa cada posible modificación de escena, es lo que le digo, ¿vieron? Esta significa cada posible modificación de escenas, fuentes, grupos, filtros, aguijones y guiones. Estos tienen el potencial de afectar al feed, que es el feed, el historial, chicos. Imagínense eso. Si quisiéramos que OBS detectara, perdón, que detectara todo el cambio que hago con deshacer y que fuera en tiempo real, o sea, en momento, que cuando cambie una fuente no falle, implicaría que OBS tendría que hacer un proceso o un módulo detrás de todo lo que vemos que se llama, ¿cómo se llama? En segundo plano, en la cual esté validando cada una de las operaciones que hacemos y qué relación impacto tiene con otras fuentes o con otros módulos. ¿Saben cuánta información estarían procesando? Y todavía le agregamos al procesamiento de streaming. Sería brutal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Estos cuates en estas líneas están diciendo que analizaron la estructura, pero que no es en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa puedes deshacer y hacer, pero vas a tener impacto con otras fuentes, con otros plugins, con otros filtros, con otras configuraciones. Entonces, no es como la gente piensa que si yo pongo algo acá y le control Z, ya solucioné todo, no pasó nada. No. Este deshacer o rehacer está hecho por si ustedes en un momento dado, sin querer, la hayan echado a perder o hayan configurado algo. Y si, por ejemplo, tengo mi configuración de filtro de audio, ¿no? Y yo sé cuántos decibeles se han configurado. Por una extraña razón se me desconfiguró. Yo puedo dar control Z o puedo hacer el deshacer y rezarme el estado anterior. Para eso sirve, no para que tú estés haciendo copiar, pegar, copiar y deshacer, deshacer. No, no es Word. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. No es una función que puedan abusar. Tienen que hacer con mucho cuidado porque estás jugando con la memoria RAM y la memoria RAM saben que cuando crashea se lleva la tarjeta madre, se puede llevar también el disco y pues va a ser ahí horrible, una situación horrible que puede pasar. Tengan mucho cuidado con eso. Estos tienen el potencial de afectar el feed, así leímos. Y dice en tiempo real, sin posibilidad de aplicar cambios, a veces pueden resultar en cambios complejos que son más difíciles de revertir o recrear rápidamente. Consume memoria RAM rápidamente, lo dice memoria RAM. La pila de deshacer es capaz de rastrear los últimos 5000 acciones de la sesión y se borra cuando se cambian las colecciones de escenas o se reinicia la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Si tú cierras la aplicación, estás matando o eliminando automáticamente el archivo historial porque ese archivo historial, con eso que me estás diciendo, ya entiendo que ese archivo se guarda temporalmente en la memoria RAM. Entonces, cada vez que tú cierres OBS, si no le dices control Z, ya fue. No es como Word, que si tú borras un archivo, lo abres, o Word copy, te guardan físicamente un archivo copia y si le das control Z, guarda en el portapapeles esa información y te lo vuelve a componer. OBS no va a hacer eso. OBS va a decir, si tú desconfiguraste algo y sin querer cerras o se te crashó el programa, no esperes que después de reiniciarlo pueda obtener la información que tú quieres. ¿Por qué? Porque al cerrarse el proceso se borra todo eso en la memoria.
Entonces no es como la gente esperaba. ¿Qué es pila, chicos? ¿Cómo funciona deshacer? Por si no saben qué es esto, miren. ¿Cómo hacemos? Ok, vamos a hacerlo otra vez con los controles, ¿no? Para que aprendan cómo funciona y qué tanto puede almacenar la información este módulo de hacer y deshacer. Cuando ustedes, vamos a poner chatting. Cuando ustedes configuran algo y qué tanto pueden retroceder en el feed, o sea, en el tiempo o algo. Si su memoria RAM es de 4 GB, OBS va a asignar una pila o un espacio en la memoria RAM para que vayan almacenando. Por ejemplo, si yo creo una fuente llamada ahora regreso, creo y saca. Luego creé dentro de esa fuente, dentro de esa escena, creé una fuente que se llama webcam. Se crea acá. Luego agregué lo que es un micrófono. Se crea acá, ¿no? Yo digo, no, ¿sabes qué? No quiero. Yo voy a control Z, que lee el archivo y regresa a un estado anterior. ¿Vale? Hasta ahí estamos claros. Ahora, lo que va a hacer esta pila, que es el tamaño de la altura, porque se van a ir apilando, así, van a ir apilando, depende mucho de la gestión de memoria RAM que tú le quieras poner a OBS. Si ustedes le dan clic derecho, por ejemplo, vamos a verlo, con esto de rehacer y rehacer, ahí sí te serviría muchísimo porque tendrías un almacenamiento tan grande que podrías estar borrando, copiando, quitando y si no vas a notar la diferencia. Pero a nivel de cuidado de hardware ya estás desgastándolo y eso la gente no lo sabe. En cambio, si tú lo tienes en normal, es ok. Yo tengo esto es mi computadora. Llega OBS, en pie, dame 80% de CPU. Toma, me quedan 20, ¿sale? Me quedan 20. De estos 20, ¿qué tal si ustedes tienen abierto como yo el WhatsApp, ¿cómo se llama? El navegador me dice, necesito un 15%. Ok, ya tiene 80, te doy 15, me quedan 5. Con el 5% tienes que administrar todo Windows. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo de sobrecarga de procesamiento. Y eso nos vuelve a caer en el mismo punto. Si nosotros tenemos nada más este 5% para organizar Windows, cada vez que yo le control Z a OBS, ese 5% tiene que decirle al 80%, oye, mi cuate, oye, amigo, ¿te acuerdas que tienes una copia anterior, tío? Ajá, devuélvemela. Entonces, todo ese cambio de información lo tiene que hacer 5%. La pregunta es, ¿ustedes creen que ese 5% va a poder ser ágil y rápido en todas las operaciones que tiene almacenado? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso aquí es donde ya OBS pasa a ser un programa de consumo normal a alta prioridad, lo que implicaría que tenemos que invertirle más memoria RAM. Entonces, ojo, las computadoras de 4 GB y de 8 ya están comenzando a toparse con una limitante. Y es que, por ejemplo, el sector gaming ya está muy limitado con 8 y ahora con esto va a cortarse más. Las de 4 ya descansan en paz en el sector gaming, pero la gente que utiliza cámaras, espectáculos, show, ¿en qué les afecta? Les va a afectar cuando ustedes quieran poner multimedia, por ejemplo, todo eso, en los banners, los hashtags, las imágenes, las transiciones. Pasa, este módulo, cada vez que ustedes lo utilicen, le están quitando memoria RAM a OBS para poder regresar a un estado anterior dentro de OBS. Esto implica que ustedes, mientras más bonito quieran su stream o su directo, más adornado, más OBS a tener que competir contra Windows para gestionar la información. Y es ahí donde va a comenzar el choque de procesos, va a tener que ser Windows qué prioridad hacer, qué otras cosas no hacer, se va a comenzar a alentar, se va a comenzar torpe. Y al final puede que inclusive llegar al error de un pantallazo azul en la cual colapsa la pila de memoria RAM y pues iOS Windows, ¿no? Entonces, vean cómo una cosa tan sencilla, un módulo tan pequeño que es un fanservice para OBS, puede ocasionar muchas implicaciones dentro de su computadora. Entonces, ¿con qué quiero? No quiero espantarles con eso, sino quiero que reflexionen y que esta nueva configuración no la usen como Office, como Word. Control Z, no. Úsenla sabiamente, úsenla con mucho cuidado porque pueden dañar o pueden estropear todos trabajos. Y recordemos que cuando Windows se pone princesa, Windows borra archivos. Te imaginas que crashee OBS, crashee tu Windows, inicias Windows, todo normal, no pasó nada. Ahora inicias OBS y te dice que OBS no tiene, por ejemplo, tu archivo de video, no tiene tu banner, no tiene tu clave RTPM y se desconfiguró y se hizo un relajo.
¿Cuánto tiempo vas a invertirle en reparar algo con tan simple que fue haber dado control Z? Dos teclas te pueden dar muchísimos problemas si no sabes cómo gestionan la memoria RAM esas aplicaciones. Eso tenlo mucho, pero mucho, mucho cuidado. Entonces, eso es algo que debemos aprender. ¿Vale? Ya con esto yo les invitaría que por lo menos una vez a la semana le den mantenimiento a su carpeta temporal. ¿Qué es esa carpeta temporal? A lo mejor no sepan, pero por ejemplo, si no, en el canal hay un video que dice cómo optimizar una PC para streaming. Les invito a que lo vean, pero acá se los voy a enseñar rapidísimo para que sepan cómo funciona. Barra de tareas, no vamos a escribir ejecutar. Vamos a darle a ejecutar, lo abrimos, nos sale esta pantallita acá abajito y vamos a darle la palabra temp, que es TEMP, que es temporal. Le vamos a aceptar y nos va a abrir esta carpeta. Esta carpeta, chicos, es lo que le estoy diciendo. Es como si fuera la pila de histórico de todas las operaciones que hace mi computadora. Esos archivos representan log, son registros que dice qué es lo que hizo en tal fecha. Por ejemplo, este log te habla sobre, por ejemplo, este es de Microsoft Edge, cómo se instaló una actualización que hice y creó un registro. Lo hice el 28 de mayo a las 6:45. Entonces, todo esto ya es archivo basura porque ya está ejecutado. De hecho, aquí vean cuando los errores que tengo son crashpads, son errores que hay. Entonces, seleccionanlo, le dan borrar y ya. Es una forma de darle mantenimiento a su OBS de manera sana. Entonces, vean eso. Entonces, vean, este tipo de cosas yo recomendaría ya que OBS se está metiendo ya en un término de programa muy complejo, en la cual yo recomendaría darle mantenimiento una vez por semana. Repito, si no saben cómo hacerlo, hay un video en el canal. Ahorita ya les enseñé una manera rapidísima de hacerlo, pero hay otras formas hay otros archivos que hay que borrar, ¿no? Y eso va a hacerlo de manera manual. Siempre he dicho, manual es lo mejor porque ustedes tienen control de lo que están haciendo.